En el previo ejemplo, nuestro primer ejemplo con Windows Builder, vimos que generábamos una nueva clase denominada ventana, que era de tipo JFrame. Si os fijáis dentro de esta ventana, veréis que extiende de JFrame, es decir, que va a tomar todas las propiedades y todas las características de este objeto, de esta clase. Se llama JFrame. En concreto, también nos observamos dentro del Windows Builder, vamos a pasar a la parte de diseñador, que no solo está el objeto JFrame, no solo está nuestra ventana generada con una serie de propiedades, sino que por debajo de este JFrame, vamos a eliminar el botón para que no nos moleste por ahora, por debajo de este JFrame tenemos una cosa que se denomina Content Pane, y que no es ni más ni menos que un contenedor que nos va a permitir, como hicimos con el botón que acabo de eliminar, colocar elementos dentro de este contenedor. Fijaos que si nos vamos al código y vemos que en el constructor, además de colocar una serie de características que poco a poco iremos viendo, de definir una serie de características que poco a poco iremos viendo, se ha añadido, y aquí lo tenemos, un nuevo contenedor, que va a ser de tipo JPanel. Este objeto sí que nos va a permitir ya introducir nuevos elementos dentro de dicho objeto, y en este caso los elementos pueden ser los que tenéis aquí, desde un JText, que es una caja de texto, un botón, un label, un check, un combo box, una serie de elementos que son normales dentro de el diseño de una interfaz visual en cualquier lenguaje de programación, y en concreto en Java. Vamos a ver qué significa que esta línea, que es lo que vamos a iniciar una serie de vídeos y de formaciones, qué significa esta línea, que es la que nos va a importar ahora mismo, ¿vale? Más que en sí cómo es el JPanel o cómo se funciona todo esta ventana por ahora. Vamos a ver qué es esto del set border o colocar el layout, que en este caso, como podéis observar, está en absoluto no existe ninguno, es un empty, y que no es lo más recomendable. El layout no es ni más ni menos que cómo se van a organizar los objetos dentro de nuestro contenedor. Si hemos dicho que no tiene ningún layout o que es absoluto, cuando yo coloque el botón, se va a colocar en aquella posición que yo lo deje caer. Fijaos que la posición del botón va a ser en un determinado posicionamiento dentro del contenedor. Fijaos que además también, después de haber generado el botón, el Content Pane va a recibir este botón mediante el método, la función add, y el objeto visual que queremos añadir. ¿Qué pasaría? Y aquí os remito a una documentación fantástica dentro de Oracle. La verdad es que no todas las documentaciones son igual de completas. El API sí, os recomiendo encarecidamente que cuando tengáis alguna duda vayáis directamente a Java JFrame y os vayáis al API de Java, que no es ni más ni menos que esto de aquí, la documentación del API de Java, donde os va a mostrar no solo un poco de documentación, sino todos los métodos, todas las propiedades, y por lo tanto vamos a saber exactamente qué realiza cada uno de ellos. Bueno, estábamos en que esta documentación, que si ponéis layout Java Oracle, veréis que es la primera referencia dentro de Google, nos va a mostrar cuáles son las posibilidades de los layouts, cuáles son las posibilidades de colocación de nuestros elementos dentro de nuestro contenedor. Fijaos que tenemos el border, el box, el card, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posibilidades para nosotros incorporar nuestros objetos, y que además estos layouts se pueden combinar entre sí. Quiero decir, en esta parte de aquí podemos volver a poner otro contenedor, otro JPanel, y este JPanel volverlo a configurar con una
de los layouts que tenemos disponible. El por defecto o el más habitual es el de border layout, que fijaos que tiene una estructura muy parecida al de una página, en el que teníamos un menú, un contenido central, si queremos poner menús derecha e izquierda, y un footer que sería para información menos relevante. El box layout, que lo que nos va a permitir es alinear los contenidos de arriba a abajo. El card layout, perdón, arriba abajo o izquierda a derecha, dependiendo de cómo lo configuremos. El card layout, que va a ser un poco más complejo y que hablaremos más adelante porque va a ser un contenedor de contenedores. El flow layout, que es muy parecido al box, pero mucho más sencillo porque solo va a hacer un izquierda a derecha hasta ocupar todo el espacio. El grid bag layout lo dejamos para el final. El grid layout es, como muy bien podéis observar, una matriz, y el resto, bueno, son menos utilizados, tales como el group layout, que es una agrupación, o el sprint layout. Nos hemos saltado el grid bag layout, que es sin duda alguna la madre del cordero, el más flexible y configurable, y por lo tanto también el más difícil de configurar. Vamos a hacer simplemente una pequeña explicación de border layout sin muchas más vistas, porque después ya haremos algún ejemplo, y en el que cambiaremos a este layout para que veáis cuál es el cambio que se produce cuando yo defino un determinado layout de un determinado contenedor. Aquí tendríamos la propiedad y yo voy a decir que en vez de un absolute layout, es decir, un empty, voy a pasar a un border layout y voy a hacer control S. Para empezar, definición del set border, del set layout va a ser new border layout, y que va a definir justamente lo que estábamos hablando antes. Fijaos que si abrimos el layout, tendríamos también las posibilidades de ponerle espacio entre las diferentes partes. Fijaos que entre este y este aparecería un espacio si le ponemos esto o no. ¿Qué pasa aquí si yo coloco un botón en cualquiera de los espacios? Bueno, pues que se va a arrastrar hasta ocupar todo el espacio. Como os decía antes, este es el típico para la utilización de menús y contenidos dentro, que evidentemente no sería un objeto solo, sino que otra vez un JPanel, que lo tenemos en los containers. Fijaos que yo podría perfectamente haber puesto un JPanel en medio y un footer también bajo, ¿vale? Que sería otro JPanel. Si no me lo coloca correctamente, lo que podría hacer es colocarlo aquí, y una vez colocado yo ya podría coger y definir las características correctamente aquí. Veis que la representación de los objetos visualmente es una forma estructurada arborescente. En este caso el menú bar es una especie rara que se añade directamente al JFrame, pero se ha colocado en el norte. Tenemos el contenedor con el border layout, y cuando yo he añadido el panel se ha añadido al centro. Fijaos que en el código sí que aparece más detalladamente, se añade al centro del border layout y por eso ocupa toda la parte central. Como bien os decía, iremos viendo los diferentes layouts, pero ahora mismo ya nos hemos hecho una pequeña idea de lo que puede significar un layout dentro de un contenedor de Java.